Amados hermanos, buenos días. Gracias a Dios por este día que podemos estudiar su palabra. Quiero que el día de hoy sigamos revisando en Primera de Timoteo, capítulo 3. Pero antes de eso, permítame hacer una oración y esta mañana continuamos con el estudio de las cualidades de un buen ministro, un buen pastor, cuando revisamos las características de los ancianos o obispos que se menciona en Primera de Timoteo 3. Padre Celestial, te quiero agradecer, te doy gracias por este día, te pido por las familias que están pendientes del estudio, pero también por aquellos que lo revisarán después. Y por la iglesia, Señor, te pedimos que en la iglesia local, en Cuenca y en otras iglesias que ven tu palabra con el deseo de crecer y aprender, que Señor, que tú nos guíes a conocerte, a dejar que el Espíritu Santo nos guíe y nos controle. Te doy gracias por tu palabra y te pido que nos enseñes por tu Espíritu Santo en esta mañana. En Cristo Jesús oramos. Amén. Mis queridos hermanos, gracias a Dios por lo que tenemos esta oportunidad de aprender. Quiero que revisemos nuevamente en Primera de Timoteo, el capítulo 3, y nuevamente vamos a leer los versículos del 1 al 7, donde vemos los requisitos para los obispos o ancianos. Y recuerden que este tema va de las cualidades de un buen pastor. Empezamos diciendo hace algunas semanas que es el reflejo de Cristo, es el reflejo del buen pastor que, que ama a las ovejas, que da su vida por las ovejas. Y eso solo es posible en una persona que depende en el poder del Espíritu Santo porque le conoce a Dios, porque está en completa confianza y dependencia de Dios. Y se necesita de hombres maduros, espiritualmente sólidos y firmes, que le conocen al Señor para cuidar de la iglesia local, para cuidar de las ovejas, de los hijos del Señor en la iglesia local, que cada uno de nosotros tenemos muchos problemas y tenemos la naturaleza pecaminosa que no quiere nada con Dios, pero solo es el Espíritu Santo, solo el poder de Dios que puede obrar en nuestras vidas y utiliza a la iglesia que dependiendo en el poder del Espíritu Santo hace la obra de Jesucristo aquí en la tierra y utiliza a los ancianos, a los obispos que son pastores para cuidar de la iglesia. Entonces, los requisitos o las cualidades son de hombres maduros de espirituales, o sea, que reflejan el poder del Espíritu Santo. Y empezamos viendo que debía ser irreprensible y en irreprensible se da se muestra lo que quiere decir irreprensible en esta sección, viendo que es marido de una sola mujer, que es sobrio, que es prudente, que es decoroso, que es hospedador, que es apto para enseñar. Recuerdan que cuando dijimos apto para enseñar es que había aprendido y es alguien que conoce al Señor, que puede, que es un estudiante de la palabra, asiduo, eh, eh, anhela conocer al Señor, está enamorado de Dios porque lo ama. Y otra de las cosas que refleja esto de alguien irreprensible, lo vemos en el versículo 3 que vamos a estudiar en esta mañana. Dice, no dado al vino, ni pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Sí, nuevamente todos estos 7 versículos son muy importantes y dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Verso 3, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera,
para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y ahora, en referencia exacta al versículo que nos toca, que es del versículo 3, tiene que ver con una vida controlada por el Espíritu Santo, controlada por el Señor. Y recuerden, en Timoteo nosotros vemos el orden de la iglesia, donde está basado en conocer a nuestro Dios en base a la verdad. Por eso Pablo le ruega a Timoteo que se quedase en Éfeso para que corrigiese a los que enseñen diferente doctrina, y es que se desvían de la verdad, que están, por no ver la vida a la luz del Espíritu Santo, están viendo la vida por la carne y están promoviendo eh, la carne, pleitos, adulterios, fornicación, borracheras. Miren, por ejemplo, conmigo lo que pasa con alguien que no depende en el espíritu, sino que eh, está controlado por la carne. Gálatas capítulo 5 y el verso 19 dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Ahora, cuando dice aquí no dado al vino, también debemos ver que es no dado al vino o a cualquier otra sustancia que pudiera dañar. Y habla acerca de que le controle o ser alguien adicto al vino. Por ejemplo, alguien que, que no puede dejar eso porque ya está adicto. En nuestro folleto de estudio, en la página 13, da una definición muy clara y me gusta y quisiera compartir con ustedes para que vean. Dice: Pablo continúa con las cualidades de un anciano. No debe ser adicto al vino un borracho. Un borracho está bajo el control del alcohol en lugar de estar bajo el control del Espíritu Santo. Y ese es el problema, ¿no? ¿Quién controla nuestra vida? Cuando el alcohol controla la vida de una persona o controla a una persona, la persona quiere caminar recto, pero no puede. Sí, han visto las pruebas de alcoholemia que se hacen o hacen las policías para revisar si una persona está mal. Recuerdo haber visto un video hace algún tiempo donde le pedían que camine derecho por una línea que el policía había dibujado en el piso. Y el hombre trataba de hacerlo con todas sus fuerzas y no podía. ¿Sí? Y ahí demostraba que estaba mal. No es posible. No es posible controlar eso. Ahora, la carne, la naturaleza pecaminosa que nosotros heredamos de Adán, no se somete a Cristo, no quiere nada con Dios, ¿sí? Y busca esto, le da rienda suelta a los deseos de la carne. Aquí mismo en Gálatas, capítulo 5 y el verso 16 dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque aquí cuando dice satisfagáis es dar rienda suelta, es el desenfreno de la carne, es decir, que dejarse ir. Y eso es lo que pasa con alguien que es una persona dada al vino, ¿sí? Tiene que ver con la, lo que hace, está controlado por la carne, ¿ya? Ahora, dice el verso 17: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, en cuanto al orden de la iglesia, un anciano, ¿sí? Dijimos alguien que dio, que porque está en dependencia del Espíritu Santo, a Dios ha puesto el deseo de ser un anciano al servirle por el Espíritu Santo.
tiene que tener estas cualidades. Y ahora llegamos al versículo 3 donde dice, no dado al vino o a cualquier sustancia que le pudiese dañar. Sí, ojo que no dice no una abstinencia total, porque Pablo dijo a Timoteo que tomase un poco de vino, y ahora hay que entender el contexto de esto, si no, no era ahí para como para satisfacción personal, sino era con el propósito de cuidado personal de su salud. Y debemos entender también el contexto en el que fue dado, donde no tenían agua potable y mezclaban o diluían el vino con agua para que sea un poco más saludable para su cuerpo, ¿sí? Ahora, Primera de Timoteo, capítulo 5 y el verso 23, Pablo dijo esto a Timoteo. Fíjense conmigo lo que Pablo le dijo a Timoteo en el verso 23 del capítulo 5. Dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Sí? Ahora, el problema de esto es que por andar en la carne, una persona va al desenfreno, es decir, a darse al vino. Esto pasó con la iglesia de los Corintios, que cuando se reunían a celebrar la Santa Cena, estaban en la carne, y recuerden, la iglesia, la carta a los Corintios es para corregir los errores de la iglesia, no para tomarlos como un ejemplo de prácticas que debemos seguir ahora, sino como corregir lo que estaba mal. Y miren lo que dice en Primera de Corintios 11. Si es que es posible, por favor, pongan una señal aquí en Timoteo capítulo 3. Y vamos a Primera a los Corintios capítulo 11 y el verso 21, donde luego de la Santa Cena eh, ocupaban el tiempo para comer hasta ya saciarse y después vomitar para seguir comiendo, que era una práctica que los romanos hacían, los corintios hacían por la perdición en la que vivían, y los hermanos de la carne estaban haciendo lo mismo. Entonces, fíjense conmigo lo que dice primero a los Corintios, capítulo 11, y el versículo 21. ¿Sí? Dice, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Sí? No, no le importa el resto porque no está controlado por el Espíritu Santo. Un reflejo de Cristo Jesús en una persona que va a ser pastor, que va a cuidar del rebaño, y esto habla acerca de los ancianos, no puede estar dado al vino, no puede controlar su vida el vino, ¿sí? Y caer en esos errores como lo que pasó con los corintios, de emborracharse. Miren también lo que dice Gálatas capítulo 5 y el verso 21. Gálatas capítulo 5 y el verso 21 que nosotros leímos era envidias, homicidios y borracheras. Son las obras de la carne, que va totalmente opuesto a lo que Dios quiere para un siervo de Dios. Miren lo que dice Efesios capítulo 5 y el verso 18, donde vemos que en Efesios capítulo 5, 18, da la amonestación a depender en el Espíritu Santo y no en la carne, y dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Y otra vez esa palabra disolución es desenfreno, es dejarse llevar, es perder el control. Y dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, y es decir, sed controlados, que el Espíritu Santo controle vuestras vidas por conocer a Dios. Si vemos en el contexto de Timoteo, es por la sana enseñanza, por la doctrina, por conocer a nuestro Dios como Él es.
todos sus atributos, sus características, lo que ha hecho, por tener una mente renovada, como dice Efesios 4:23, viendo las cosas a la luz de la verdad, con sabiduría, con la sabiduría de Dios. Sí, Primera de Pedro también habla acerca de esto. Miren conmigo en Primera de Pedro capítulo 1 capítulo 4 y el versículo 3, en cuanto a cómo debe ser la conducta de un anciano. Entonces, Primera de Pedro 4:3 dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Basta ya, ¿sí? Entonces, una cualidad de un buen pastor, o el reflejo de Cristo, que es la piedad de la que se habla en Timoteo, es que un anciano está controlado por el Espíritu Santo. No es que no peca, sino que va creciendo en el Señor al punto de que sabe cómo es y depende en Él, y Dios produce eso en su vida, y ese es el reflejo. Tal vez usted aquí no ha visto eso, o en el lugar donde está, en su contexto, no ha visto a alguien que no haga eso. Pero no importa si no ha visto algo así. Aquí en su palabra encontramos cómo es la foto de alguien que refleja la vida de Jesucristo, un pastor que, que da su vida por las ovejas y no le importa el refrenarse en el poder del Espíritu Santo para cuidar de otros. ¿Sí? Alguien que está ebrio va a golpear a su familia, va a hacer daño a otras personas, y nos lleva al siguiente punto del versículo 3 de Primera de Timoteo, que dice: no dado al vino, no pendenciero. Y pendenciero es esa palabra de busca pleitos o contencioso, un peleador. Van de la mano. Alguien que está emborrachado golpea a la esposa, golpea a los hijos. En los Estados Unidos, una de 4 familias sufren de este problema por el alcohol, ¿sí? O sea, por, por un desenfreno. Alguien cuando está borracho golpea a los hijos, a la esposa, controlados sus sentidos por la ira, hace daño, ¿sí? Entonces, no por ahí. Más bien lo que la palabra de Dios nos manda es en cuanto a cuidar del débil. Y Romanos capítulo 14 y el verso 21 nos da una buena figura de lo que hace un cristiano que, dependiendo en el Espíritu Santo, ama al débil en la fe, le cuida, y no tiene problema en refrenar, o en no emborracharse, o no tomar algo o hacer algo que va a ofender a otras personas, sino que busca dar un ejemplo de santidad para cuidar de otros. ¿Sí? Entonces, Romanos capítulo 14 y específicamente el verso 21 se refiere a esto. Dice: bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. No es que no puede, pero si es que va a hacer daño a otras personas, no lo hago. ¿Sí? Y ojo que el punto es no dado al vino, o sea, que no le controle. Y si es que una persona ve que un poquito de eso va a controlarlo, pues no se meta por ahí. En ninguna cosa, no solamente en cuanto al vino, sino en cualquier cosa, las apuestas, el teléfono, el celular, lo que lee. Si es que eso va a controlar su pensamiento en lugar del Espíritu Santo, no te metas por ahí, porque va a hacer daño a otras personas. Ahora, específicamente en esto, relacionado con el alcohol, va al pendenciero, ¿no? Imagínense, borracho que no piensa en otras personas y peleonero, no puede ser pastor, no puede ser alguien que cuida del Señor. Más bien dicho, que cuida del pueblo del Señor, de sus ovejas. Sí.
alguien que es pendenciero es peleador, es malhumorado, es irritable, es descontrolado, es fosforito, como se dice aquí en nuestra ciudad. Es una persona violenta que asalta física y verbalmente a otra persona. Y muchos de nosotros podemos llegar a caer en eso por andar en la carne, ¿sí? Entonces, no debe ser eso. Dice el verso 3 y en la tercera palabra del versículo 3 de Primera de Timoteo 3, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, y eso, codicioso de ganancias deshonestas, tiene que ver con el uso del dinero. Miren, y fíjense lo que nuestro folleto de estudio dice en cuanto tanto a alguien que es pendenciero y a alguien codicioso de ganancias deshonestas. Dice, un anciano no debe ser violento. El hombre violento camina en la carne y por eso no es capaz de ser un anciano en la iglesia. Un anciano no debe codiciar el dinero. Eso no quiere decir que los ancianos deben ser pobres. Los ancianos pueden tener dinero. El dinero en sí no es el problema, sino el problema es el amor al dinero es la raíz de todos los males, ¿sí? Fíjense conmigo lo que dice 1 Timoteo 6, los versículos 9 y 10. Sí, o Pablo va a hablar más de este tema en el capítulo 6. Y fíjense lo que dice en los versículos 9 y 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Eh, eh, entonces, alguien que es dado al vino, que es pendenciero, que es codicioso de ganancias deshonestas, es decir, que ama el dinero, que es un avaro, no puede ser un anciano porque no está dependiendo en el Señor, porque no es alguien que camina en dependencia del Espíritu Santo. Sí, lo que hace el Espíritu Santo es lo opuesto, es la vida de Jesucristo en nosotros, es el reflejo de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? El anciano no debe amar el dinero ni ser avaro. Sí, por ejemplo, fíjense conmigo lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5 y el verso 2. Primera de Pedro 5, 2 dice lo siguiente. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo propio. Y es posible que alguien, un falso maestro, busca sacar de las ovejas, extraer la lana, el dinero, no busca el crecimiento espiritual. Y obviamente que no habla acerca de que debe ser pobre o buscar que el anciano, el pastor, viva, haga sus votos de pobreza, sino más bien de que camine en el Espíritu, de que sea controlado por el Espíritu Santo. Estamos tan acostumbrados a ver las apariencias por no conocer la verdad, por no conocer lo que Dios quiere, que nos dejamos de engañar. ¿Sí? Una persona puede fingir pobreza y no es así. Lo que Dios quiere es el reflejo de la vida de Jesucristo en alguien que va a cuidar de otras personas. Y aunque estamos hablando de los ancianos en la iglesia, esto incluye a cada creyente y pensemos especialmente en el padre de familia al cuidar de sus hijos. Sí, la Biblia nos enseña que los hombres debemos ser la cabeza del hogar y eso tiene que ver con dar dirección en un liderazgo de servicio, de un amor sacrificial que muestra su vida con el ejemplo, no solamente con las palabras. Entonces,
con el ejemplo tiene que ver con su vida, con que es un ejemplo de vida, es su actitud, es su forma de vivir diaria, es su estilo de vida. No hay otra manera de hacerlo. Por conocer a Dios, por depender del Espíritu Santo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, lo cual hacen los falsos maestros. Más bien, lo que contrasta esto sería alguien que depende en el Espíritu y ve la vida como Dios las ve. Y fíjense lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 5. Ese versículo fue o ha sido de ánimo muchas veces para mi vida y es algo en lo que un anciano o un pastor eh, descansa al estar en el Espíritu Santo. Hebreos capítulo 13 y el verso 5. Fíjense conmigo lo que dice Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Si alguien que le conoce al Señor sabe que Él está en control, contentos con lo que tiene. Y esta palabra, contentos, tiene que estar confiados en Dios. Está feliz por lo que Dios hace porque sabe que Él está en control. Y va en estrecha relación con lo que dice Primera de Timoteo 6. Fíjense conmigo lo que dice el versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso y es descansando en el Señor. ¿Sí? Y alguien que es anciano refleja en su vida esto. Por el control del Espíritu Santo, no es avaro, no está con los fondos de la iglesia agarrado y no deja que se use para la obra del Señor. No está controlando eso, sino está abierto a dejar a que Dios guíe su palabra porque le conoce, guíe el uso de los fondos de la iglesia para el beneficio de la propagación del evangelio, del cuidado de la iglesia, ¿sí? De usar, de ver que los hermanos estén contentos con el Señor, que comparten y dan porque ven su vida, son agradecidos con el Señor, porque han aprendido que lo que el Señor Jesucristo dijo, que es más bienaventurado dar que recibir. Sí, y en ese sentido vienen lo siguiente del versículo 3 de Primera de Timoteo, donde dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias de no honestas, sino amable. La palabra amable es sinónimo de bondadoso, y bondadoso tiene que ver con un reflejo de Dios, quien es bueno. Sí, em, esta palabra o simplemente este concepto tan chiquitito de que Dios es bueno, aunque parece tan simple, es muy profundo y a una persona en momentos difíciles y le puede mostrar y reenfocarle en el Señor para saber que ninguna cosa que nos pasa a sus hijos eh, es para hacernos daño, sino con el propósito de llevarnos a la imagen de Cristo Jesús, porque Dios es bueno, ¿sí? Dios es fiel. Y eso eh, es una característica de Cristo que se refleja en un creyente que está dependiendo en el control del Espíritu Santo para cuidar de la iglesia, y en este caso de los ancianos es un pastor, ¿no? Para cuidar de eso. ¿Qué tal si eh, un anciano borracho hace pecar a otras personas, hace daño a alguien que es adicto, por ser pendenciero, gana un argumento, pero le aleja a la persona, eh, eh, codicioso de ganancias deshonestas, en vez
de buscar el bien de los demás, está buscando cómo hacerles daño. Y lo opuesto es bondadoso, amable, es una característica de Dios, de Cristo Jesús. Por ejemplo, fíjense lo que dice segunda de Corintios capítulo 10 y el verso 2, perdón, el versículo 1. Segunda de los Corintios capítulo 10 y el versículo 1. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo. Yo estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Usando la ternura de Cristo y habla acerca de la vida de Jesucristo. Eso habla de amable, de bondadoso. Sí, una persona que escucha a los demás, que acepta las críticas de otro sin enojarse, sin ser un fosforito, que cuando estamos en la carne, eso es lo que hacemos. Pero por eso la importancia de crecer en el Señor. Y un anciano que ve esto poco a poco, al conocer de Él, se da cuenta que andar en la carne lo único que va a causar es pleitos, incendios en la iglesia y va a hacer daño. Sí, pero ojo, que no es esto solamente para aquellos en posición de liderazgo, sino para cada creyente, que es necesario que conozcamos al Señor. Y Él, si es que Él pone el deseo en alguien, pues va junto con todas estas características de Primera de Timoteo, estas cualidades que reflejan al buen pastor, que reflejan a Jesucristo. Y dice también aquí en 1 Timoteo 3:3, amable, apacible. ¿Sí? Y esa palabra apacible es muy importante porque tiene que ver con pacífico. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, después de la caída, después de que Adán y Eva pecaron y afectó a la raza humana, sus hijos, con Caín y Abel, vemos que Caín mató a su hermano Abel, y desde entonces, a través de todas las escrituras, de todo el Antiguo Testamento, vemos eso como una característica del hombre eh, que no confía en el Señor, que es agresivo, que es peleonero, que inclusive mata a otras personas. No es raro ver eso en las noticias, de escuchar diariamente que tal fulano asesinó a otra persona, que así, en fin, ¿no? Noticias enteras de los hijos matando a sus padres o muchachos matando a otros jóvenes en las escuelas. En nuestro mismo país, ver la crisis carcelaria como que te escalofría solamente el escuchar. Se te ponen los pelitos de gallina, de punta, ¿sí? Se te hace la carne de gallina de escuchar tanta violencia. Todo eso es un reflejo de no andar en el espíritu. Y imagínense a alguien que está encargado de cuidar de la iglesia, que sea así. No es posible. Hace pedazos a la iglesia y crea el rechazo público en deshonra de Dios, ¿sí? Entonces, no puede ser alguien, un pastor o un anciano, alguien que es así, pero sí puede ser alguien que por el control del Espíritu Santo ya su vida no es de esa manera. Si algún día fue, ya no lo es. Ahora está controlado por el Espíritu Santo y no hay de dónde decirle, no, es que él siempre es un bravo o siempre es así, porque, porque su vida refleja algo diferente, su vida muestra una actitud diferente diaria, ¿no? Y ahora en cambio es pacífico, ¿sí? Miren también lo que, recuerden que esta carta es paralela con Tito, y mire lo que dice Tito capítulo 1 y el versículo 3. Dice, perdón, capítulo 3 y el versículo 2.
porque nosotros éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Éramos, ya no somos, ya en Cristo Jesús, una persona que depende en el poder del Espíritu Santo, que depende en su posición, que vive bajo el control del Espíritu Santo, ya no. Y a una persona así, en la cual Dios pone el deseo de servir como anciano, es decir, como pastor en la iglesia, es amable, refleja la vida de Jesucristo. Eh, sí, Dios odia la división, odia eso, porque tanto la borrachera como la envidia, el pleito es pecado. Dios odia eso, sí, en su pueblo. Miren, por ejemplo, lo que dice Proverbios capítulo 6, los versículos del 16 al 19. Recuerdan que Proverbios es la sabiduría personificada y es ver la vida como Dios las ve a la luz de la verdad, a la luz de una vida controlada por el Espíritu Santo. Entonces, Proverbios 6, del 16 al 19, nos muestra algo muy importante. Quiero que vean. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Clarito, no hay en dónde perder, ¿sí? Y más bien, fíjense lo que dice segunda de Timoteo, capítulo 2, los versículos 24 y 25. ¿Sí? Qué importante es esto, ¿no? Segunda de Timoteo, capítulo 2 y los versículos 24 y 25. Dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Recuerden que la palabra mansedumbre no es algo blando, sino tiene la idea de una fortaleza que está controlada. Por ejemplo, un caballo salvaje tiene una fortaleza tremenda, pero no está controlado, ¿sí? Si es que alguien se sube, le va a tirar. Pero en cambio un caballo que ha sido amansado, que ha sido enseñado, que se le ha dado rienda, tiene una fortaleza tremenda, pero no está dando patadas por todos lados, sino es un poder controlado. Y de eso habla la vida de un pastor, un anciano que cuida de los hermanos. No es alguien frágil, no es alguien débil, sino totalmente fuerte, pero apacible, amable, bondadoso, que refleja la vida de Jesucristo, que no es avaro, que no le controla el vicio, ¿sí? Que no está causando pleitos. Imagínese en el trabajo que es de un pastor, llegar a una familia donde ya se están peleando y él mismo echarle leña al fuego, se arma un incendio tremendo, ¿sí? Entonces no puede ser así. Más bien tiene que ser alguien apacible, alguien que porque le conoce al Señor, su sola presencia, porque sabe quién es, sabe lo que Dios está haciendo y no pierde la cabeza, ¿sí? Quiero leer una porción de libro de liderazgo bíblico de ancianos escrito por Stroud, que da el resumen de este versículo muy claro en relación a un comentarista y dice: en resumen, la vida del obispo no debe estar dominada o controlada por el vino ni el dinero, ni andar en contiendas, sino debe ser una vida pacífica y amable.
El hombre controlado por el dinero o el alcohol no está controlado por el Espíritu Santo, no es estable, no es controlado, no es sensato ni respetable y hace mucho daño a la iglesia. Entonces, eh, esto es la vida de Jesucristo en nosotros. Es solamente por el poder del Espíritu Santo que una persona que le conoce a Dios confía en Él, y Dios, que pone ese deseo en la persona de vivir de esta manera, también le da el poder para hacerlo y cuidar de la iglesia de Dios. Y cuán importante es esto. Si no hemos visto y todavía no vemos eso entre los hermanos, pues no perdamos la esperanza, porque Timoteo estaba ahí para guiarles en la verdad, a que no se desvíen, a que confíen en el Señor, y Él hace esto, ¿sí? Que los ancianos confíen en la verdad, confíen en el poder del Espíritu Santo para su vida. Hermanos queridos, la próxima semana continuamos viendo estas cualidades del buen pastor en este estudio de Fieles en Cristo que estamos siguiendo cada domingo. Saludos, hermanos amados, y Dios es fiel.